Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Es un placer dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarlos cordialmente a nombre de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y de la Subgerencia de Transporte y Circulación Vial, que en esta oportunidad está representada por mi persona en calidad de subgerente. Este curso es un curso que tiene como finalidad fortalecer sus conocimientos y capacidades al momento de brindar el servicio de taxi y con respecto a las ordenanzas 87 y 94 del año 2015, ordenanzas que regulan el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi. Recomendarles bastante que tomen toda la atención a todo el desarrollo del curso, debido a que se desarrollarán aspectos importantes con respecto al servicio de taxi y cómo es el procedimiento para la obtención de todos los requisitos que involucra brindar el servicio. Recordarles que también que este curso tiene dos etapas, una etapa de capacitación y una etapa de evaluación. Para obtener el permiso deberán cumplir con todas las etapas de la capacitación y de la evaluación, y asimismo deberán tener una nota aprobatoria en la fase de evaluación. Desearles que les vaya muy bien en todo el desarrollo del curso, y de esta manera me despido dando paso al desarrollo del presente. En camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró. Mi nombre es Dilmer y Altamesa, inspector de Transporte y Circulación Vial. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las competencias de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, conforme a la Ordenanza 087, modificada a la Ordenanza 094, Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Regular en la provincia de Chachapoyas el servicio de taxi. Autorizar a los propietarios de vehículos la explotación del servicio de taxi. Autorizar a las personas que conducen vehículos para la prestación del servicio de taxi. Autorizar la instalación de paraderos oficiales de servicio de taxi en la provincia de Chachapoyas. Verificar las condiciones y o características técnicas de los vehículos que prestan el servicio de taxi. Constituir y mantener los registros del servicio de taxi. Fiscalizar el cumplimiento de presente reglamento en toda la provincia de Chachapoyas por intermedio de los inspectores municipales de transporte. Resolver los recursos impugnativos, quejas relacionados con el servicio de taxi. Determinar el número de unidades que presentan el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas, en base a estudios técnicos que incluirán parámetros y condiciones propias de la ciudad, priorizando aquellas unidades que cumplirán óptimamente los requisitos exigidos en el presente reglamento. Asignar un código de registro a cada vehículo de taxi para su identificación administrativa. Constatación de características de los vehículos de servicio de taxi. Los vehículos autorizados para prestar el servicio de taxi se identificarán de la siguiente manera. La carrocería debe estar pintado íntegramente de color blanco. En la parte superior de las dos puertas laterales posteriores del vehículo deberá pintarse de color negro el número de placa de rodaje de 30 centímetros de largo por 10 centímetros de alto. En la parte central de las puertas laterales posteriores del vehículo se pintarán franjas con colores característicos de la bandera de Chachapoyas. En la parte central de las puertas laterales delanteras del vehículo también se pintará el escudo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, cuyo diseño lo elaborará y autorizará la División de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. En el exterior del techo del vehículo deberá instalarse un casquete iluminado de color acrílico color blanco, teniendo escrito en la parte frontal y posterior la palabra taxi en rojo, distribuida simétricamente en el elemento de identificación. En la parte interior del vehículo, lado derecho del tablero, deberá pintarse o adherirse de color blanco el número de placa del vehículo en tamaño visible para el pasajero. En la parte inferior del lado superior derecho del parabrisas del vehículo deberá adherirse una etiqueta autoadhesiva de lectura exterior que diga taxi e indique el año fiscal en vigencia que está presentado el servicio.
En esta parte central de las puertas laterales delanteras del vehículo, debajo del escudo deberá pintarse de color negro el número de registro asignado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el mismo que deberá tener 3 centímetros de alto por 15 centímetros de largo, con letra tipo imprenta. En la parte posterior de los asientos delanteros se colocará una cartilla informativa del conductor que contendrá los datos del vehículo y del conductor conforme al anexo número 03. Procedimiento de obtención del formato de constatación de características. Cumplir con lo establecido en el artículo 30 de la ordenanza 087 MPC y 094 MPC. Acudir a la vía de evitamiento los días martes y jueves en horario de 11:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, a pasar el procedimiento de constatación de características. El inspector municipal de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas verificará el cumplimiento de lo mencionado en el punto 1 del presente. De realizar observaciones, el inspector informará al conductor sobre estas y el conductor deberá subsanar dichas observaciones dentro del plazo establecido en el turno de constatación de características. Finalmente, la unidad vehicular cumple con todas las características según las ordenanzas mencionadas. Procederá a solicitarle al conductor los siguientes documentos: permiso de operaciones, tarjeta de identificación vehicular y DNI, a efectos que el inspector pueda corroborar los datos del propietario de la unidad vehicular y así poder llenar el formato con el que el conductor o propietario podrá realizar dicho trámite en el plazo de un día hábil posterior a la emisión del formato por parte del inspector. Trámite administrativo para la obtención del documento de constatación de características. El conductor o propietario de la unidad vehicular inspeccionada en el procedimiento de constatación de características deberá acercarse a la unidad de rentas y pagar el derecho correspondiente por el trámite y llenar el formulario único de trámite, adjuntando en original el pago en rentas, el formato de constatación de características emitidos por el inspector en original, copia simple del DNI, copia simple del permiso de operación otorgado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, copia simple de la tarjeta de identificación vehicular y copia simple de la ficha informativa de SUNAT. Una vez presentados los documentos mencionados en el punto anterior, el conductor o propietario de la unidad vehicular deberá acercarse a la Subgerencia de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, ubicada en el tercer piso de Palacio Municipal, a efectos de recabar el documento de constatación de características. Vigencia del documento de constatación de características. La vigencia del documento de constatación de características tiene vigencia de unos 365 días calendarios, los mismos que no aplican para el año fiscal. Es decir, que si un documento de constatación de características es emitido el 3 de junio del 2022, su vencimiento será el 3 de junio de 2023. De otro lado, precisar que los conductores y propietarios de las unidades vehiculares que presentan el servicio de taxi son responsables de realizar los trámites de renovación de autorización otorgados por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas dentro del plazo legal, para así puedan evitar inconvenientes tanto administrativos y legales. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino. Mi nombre es José Daniel Villalobos Altamirano, inspector de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. En esta oportunidad les voy a hablar las obligaciones del conductor que brinda el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas, así como las características del credencial y fotocheck del conductor que brinda el servicio de taxi. El conductor que brinda el servicio debe presentarse correctamente vestido de modo tal que se deje una buena imagen en el servicio de taxi con su chaleco otorgado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Debe mantener el vehículo limpio y correcto funcionamiento, revisar permanentemente las condiciones de seguridad del vehículo, no fumar e ingerir alimentos o bebidas mientras atiende un servicio, velar por la custodia, equipaje, documentos y efectos personales, devolviéndose la Subgerencia de Transporte y Circulación Vial en caso de olvido de los pasajeros.
No usar equipos de sonido en un nivel de volumen alto, ni instalar luces psicodélicas en el interior de la unidad que distraigan la conducción del vehículo y perturben la tranquilidad del pasajero. Conocer las vías utilizando la ruta más corta, rápida y segura para los clientes. Completar la ruta para el cual fue contratado, salvo desperfectos del vehículo, en cuyo caso deberá procurar que otro vehículo del servicio de taxi complete el servicio. Tratar a los pasajeros en forma cortés durante la ruta del servicio. Mantener los lugares indicados dentro del vehículo, la calcomanía o autorización del vehículo, el número de placa de rodaje del vehículo y otros datos que señalen en el presente reglamento. Mantener la velocidad moderada cuando la calzada se encuentre húmeda por lluvias u otros motivos. Portar el fotocheck del conductor autorizado en el pecho o de manera visible. Respetar al responsable de sugerencia de transporte y circulación vial u otras autoridades participantes en la ejecución de las acciones de control y fiscalización de la informalidad del transporte. Portar autorizaciones automáticas emitidas por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Cumplir con las disposiciones establecidas indicadas anteriormente y demás normas contempladas en el Reglamento Nacional de Transportes y normas conexas. Características de la credencial y fotocheck del conductor de taxi. La credencial de taxi es un documento oficial otorgado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el mismo que tendrá obligatoriamente como mínimo la siguiente información: número de credencial del conductor de taxi, nombre del conductor de taxi, número del documento del conductor de taxi, dirección del conductor de taxi, fotografía del conductor de taxi, número y clase y categoría de licencia de conducir, fecha de expedición y vencimiento de la credencial. Cancelación de la credencial de conductor de taxi. La credencial del conductor de taxi es un documento personal intransferible. Puede ser cancelado de manera definitiva por las siguientes causas: incapacidad física o mental comprobada por el profesional o institución competente, tener alguna sanción administrativa impuesta registrada, registrar accidentes graves, imprudencia o negligencia. ¿Cómo tramitar la credencial de conductor de taxi? Para obtener la credencial del conductor de taxi se realizarán los siguientes trámites: llevar el curso de capacitación. Esta vez el curso será el 17 de octubre del 2022. Recoger la constancia si ha aprobado el curso de capacitación. Luego proceder el dicho trámite en mesa de partes e incluir la copia de licencia de conducir. Para tener la credencial de conductor de taxi debe tener licencia mínima A2A. La credencial de conductor debe ir en el interior del vehículo, espaldar del asiento del copiloto o pasajero. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi. Les saluda segundo Alcides Pilco Quiroz, inspector de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. En esta oportunidad haré referencia a los requisitos, trámite y vigencia y artículos para obtener permiso de certificado de operación del servicio de taxi en la provincia de Chachapoyas. Certificado de operación: el documento que autoriza al propietario de un vehículo para que éste preste el servicio de taxi, luego de cumplir con los requerimientos señalados en la ordenanza para dicho servicio. Ordenanza 087-2015 MPC. Características del certificado de operación. Artículo número 19, Ordenanza 0087-2015 MPC. El certificado de operación es el documento oficial otorgado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el mismo que contendrá obligatoriamente como mínimo la siguiente información: número de certificado de operación, fecha de emisión del certificado de operación, fecha de caducidad del certificado de operación, número de placa de rodaje del vehículo, número del motor del vehículo, número de asientos del vehículo, nombre del propietario del vehículo, domicilio del propietario del vehículo. Obligación del trámite de la autorización de operación del servicio de taxi. Artículo número 12, Ordenanza número 087-2015 MPC. Las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras de vehículo o las personas que los conducen están obligados a tramitar ante la Municipalidad Provincial de Chachapoyas la autorización de operación o autorización del conductor del servicio de taxi, conforme a los procedimientos y requisitos que se establecen en el reglamento. No podrán explotar el servicio de taxi los vehículos y conductores
que no cuenten con la respectiva autorización municipal. Plazo para otorgar la autorización de la prestación del servicio de taxi y del conductor. Artículo número 13, ordenanza número 0087-2015 MPC. La Municipalidad Provincial de Chachapoyas deberá expedir la respectiva autorización de explotación del servicio de taxi o la credencial de conductor en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Si en dicho plazo no se formulan observaciones o no se expide la autorización, el interesado podrá considerar que su solicitud ha sido denegada o interponer los recursos considere pertinentes. Requisitos. Que el inciso 20.4.4 del artículo 20 del Decreto Supremo número 017-2009 NTC, que apruebe el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, menciona que los vehículos para el servicio de taxi deberán corresponder a la categoría M1 de la clasificación vehicular establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos y cumplir con las características y requisitos establecidos en dicho reglamento y las normas de carácter nacional y provincial que le resulten aplicables. Que el anexo 1 del Decreto Supremo número 058-2003 MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos, indica que los vehículos de la categoría M1 son vehículos de 8 asientos o menos, sin contar con el asiento del conductor. Asimismo, el artículo 25 del mencionado Decreto Supremo, modificado por el Decreto Supremo número 033-2011-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos, menciona que los requisitos técnicos para los vehículos destinados al servicio de taxi son: pertenecer a la categoría M1, requisito exigido desde el 1 de enero del 2004, láminas retroreflectivas que cumplan con el requisito técnico aprobado, cinturones de seguridad para todos los ocupantes, peso neto de 1000 kilogramos y cilindrada mínima de 1250 centímetros cúbicos, 4 puertas de acceso. Requisitos para solicitar la autorización y renovación de explotación del servicio de taxi. Artículo número 20, ordenanza 0087-2015 MPC. Son los requisitos para obtener la autorización para la explotación del servicio de taxi. Solicitud dirigida al alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Recibo de pago por derecho de trámite. Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular o contrato de compra-venta con firmas legalizadas. Copia simple del documento nacional de identidad. Certificado de inspección técnica vehicular. Aprobación de la constatación de características. Copia simple de SOAT urbano o taxi. Copia simple de credencial de conductor. Constancia de libre infracción. Artículo 25. Constitución del registro. En la Municipalidad Provincial de Chachapoyas se constituirá un registro del servicio de taxi, en el cual se inscribirá a los vehículos propietarios, personas jurídicas según corresponda y conductores autorizados, así como las infracciones y sanciones de que sean objeto. Artículo 26. Características del registro. El registro contendrá toda la información necesaria que facilite la identificación, fiscalización y control de los vehículos propietarios, personas jurídicas según corresponda y conductores del servicio de taxi. Se puede acceder a este registro previo solicitud en el marco de la normatividad establecida por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley número 27444 y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley número 27806. Artículo 27. Inscripción en el registro. La autorización de vehículos y de conductores, así como la identificación de propietarios y personas jurídicas, quedarán inscritos en el registro con los documentos de autorización municipal que permiten la explotación del servicio o la conducción del vehículo de taxi. Artículo 28. Número de inscripción. El registro asistirá a un número de serie a cada vehículo y conductor por año fiscal, el cual deberá exhibir en lugar visible que indique en este reglamento. Obligaciones del propietario del vehículo de taxi. Ordenanza número 087-2015 MPC. Los propietarios de los vehículos del servicio de taxi se obligan a que sus vehículos sean conducidos por personas que cuenten con la respectiva credencial de conductor otorgada por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Mantener el vehículo del servicio de taxi en buen estado de presentación, funcionamiento y seguridad. Mantener vigentes las pólizas de seguro.
llevar un registro de vehículo de su propiedad y de conductores que presten el servicio de taxi, informar a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas de toda modificación que se efectúe al vehículo, informar a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas su retiro de explotación del servicio de taxi, informar a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas de toda transacción de venta o transferencia onerosa o gratuita del derecho de propiedad del vehículo del servicio de taxi, informar a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas de los cambios o retiro de los conductores habilitados para cada vehículo del servicio de taxi de su propiedad. Vigencia de la autorización de la explotación del servicio de taxi y del conductor. Artículo número 16, ordenanza número 0087-2015 MPC. La autorización para la explotación del servicio de taxi tendrá una vigencia máxima de 3 años, pudiendo ser menor a solicitud del interesado y el caso de propietarios de acuerdo con el número máximo de años que resta para cumplir en el plazo de antigüedad que se establecerá en la cuarta disposición complementaria del Decreto Supremo número 017-2009 MTC. La autorización por 3 años obliga al propietario del vehículo autorizado a presentar la ficha de revisión de características con una periodicidad anual de forma gratuita. En caso contrario, se procederá a anular la autorización otorgada, debiendo iniciar nuevos trámites de autorización. Para el caso de conductores, la autorización tendrá una vigencia de 1 año fiscal. Renovación por autorización de explotación del servicio de taxi. Artículo número 17, ordenanza número 0087-2015 MPC. La renovación de los vehículos para la autorización de explotación del servicio de taxi en la provincia de Chachapoyas deberá ser solicitada dentro de los 60 días calendarios previos al vencimiento de la anterior autorización, de manera tal que exista continuidad entre las que vence y su renovación. Vencido este plazo o en el que se dispusiera por decreto de alcaldía, sin que hubiera presentado la solicitud de renovación, la autorización se extinguirá de pleno derecho y para continuar presentando el servicio deberá solicitar una nueva, abonando un importe adicional por extemporáneo que será determinado por el área Yo personal. la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino. Mi nombre es Einstein Hamilton Pinedo Guadalupe, inspector de la Subgerencia de Transportes y Educación Vial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el artículo 29, requerimientos técnicos mínimos para los vehículos del servicio de taxi. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en su modalidad de taxi deberán cumplir con 1. Ser vehículos de la categoría M1, clase automóvil o clase station wagon, con un peso mínimo de 1000 kilogramos, una cilindrada mínima de 1250 centímetros cúbicos y 4 puertas de acceso. 2. Para el acceso al servicio de taxi debe tener una antigüedad no mayor a 3 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de su fabricación, que figura en la tarjeta de identificación vehicular, siempre y cuando acrediten que se encuentran en óptimo estado de funcionamiento, lo que se demostrará con la aprobación de inspección técnica vehicular y los controles técnicos inopinados a los que sean sometidos. 3. Para la permanencia del vehículo en el servicio de taxi, los vehículos podrán ser habilitados para prestar el servicio de taxi por el mismo propietario o por otro transportista, hasta la fecha indicada en el cronograma que se establece en la cuarta disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo número 017-2009-MTC, siempre y cuando acrediten que se encuentran en óptimo estado de funcionamiento, lo que se demostrará con la aprobación de inspección técnica vehicular y los controles técnicos inopinados a los que sean sometidos. 4. Tener un estado de presentación y funcionamiento y seguridad de acuerdo con los requisitos mínimos que se señalen para la prestación del servicio de taxi. 5. Tener una o varias pólizas de seguro que cubran los siguientes riesgos: muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos de atención médica, hospitalaria o quirúrgica, gastos de sepelio, responsabilidad civil ante terceros. 6. Tener permanentemente en cada vehículo un triángulo de seguridad, un neumático de repuesto en perfectas condiciones de uso, linterna en perfecto estado de uso, botiquín de primeros auxilios,
Un extintor de incendios en perfecto estado de uso de 2 kilogramos. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Mi nombre es Cintia Lisbeth Cuchcabardales, inspector de Transporte y Circulación Vial. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los procesos de intervención a los vehículos que brindan el servicio de taxi. Los procedimientos de la intervención son los siguientes. Los operativos deben ser permanentes y en la mayoría de los casos inopinados. Las acciones de fiscalización son permanentes y las 24 horas del día, incluyendo los días festivos. Se debe garantizar la seguridad de los inspectores de transporte en todo momento. Para la intervención se siguen los siguientes pasos. 1. Ubicación. 2. Detención del vehículo. 3. Informar el motivo de la intervención e indicar al conductor a no descender del vehículo. 4. Solicitar documentos. 5. Verificar la idoneidad, autenticidad y la vigencia de los documentos solicitados. 6. Si se detecta infracción, se aplica la sanción. 7. En caso de no detectar ninguna infracción, se procederá a entregar los documentos al conductor. Procedimiento de operativos con la Policía Nacional del Perú. 1. Interviene la policía dirigiéndose al lugar donde se realizará el operativo. 2. Solicita la detención del vehículo. 3. Intervención conforme a sus atribuciones y funciones. 4. Intervendrá a pedir los documentos el inspector de Transporte y Circulación Vial. Procedimientos especiales de intervención. Se dan en caso de que el conductor infractor se niegue a firmar, no entregue los documentos dándose la fuga. En este caso, el inspector de transportes procederá a levantar el acta de fiscalización en el que dejará constancia de la intervención. El acta deberá consignar la identificación y firma del inspector. 2. El inspector debe de presentar los medios probatorios que correspondan al caso, en el que deberán de consignar hora y fecha de la intervención. Al final, el inspector y la persona encargada firmarán el acta de intervención. 3. En caso de negarse a firmar o recibirla una vez impuesta, se dejará constancia de este hecho en la misma acta y procederá con la devolución de los documentos solicitados. 4. En el caso de que el conductor intervenido realice alguna acción para invalidar el acta de fiscalización a través de los borrones, manchas o atente contra el formato, el inspector levantará una nueva acta de fiscalización, consignándolo en el rubro de observaciones el número de acta invalidada, en el que pondrá modificar la infracción impuesta originalmente. 5. En el caso de suscitarse un hecho de agresión en contra del inspector en ejercicio de sus funciones por parte del operador del servicio de transporte, la policía deberá salvaguardar la integridad física del inspector, comunicando inmediatamente el incidente al superior, a efecto que adopte acciones del caso, con la finalidad de que la Procuraduría realice las denuncias correspondientes. Cuando no haya policía, el inspector tiene que comunicar de forma inmediata al subgerente con la finalidad de que a través de la Procuraduría se realicen las denuncias necesarias. Sin prejuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el inspector de transportes deberá de acercarse a la comisaría del sector a efectos de presentar sus denuncias de parte y a pasar la evaluación del médico legista, así como levantar el acta de fiscalización pertinente a efectos de unificar el procedimiento administrativo sancionador. El encargado deberá de elaborar el informe respectivo dirigido al superior sobre los hechos suscitados, a fin de que se interpongan las acciones legales correspondientes. En caso de que el efectivo policial asignado al tránsito se negara sus funciones de fiscalización, verificación y o control para el cumplimiento de la normativa de transporte y tránsito en los operativos, el inspector deberá de poner conocimiento al superior de la PNP de tránsito y a su jefe inmediato para adoptar las medidas necesarias. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi. Mi nombre es Iris del Pilar Ángeles Gómez, inspector de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las infracciones y sanciones a los conductores y vehículos que brindan el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas. Una infracción viene a ser el incumplimiento de una norma vigente y están contenidas en el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas aplicables a la infracción al servicio de taxi. Tiene un código TX como elemento codificatorio, la misma que será impuesta por el inspector de transportes en una acta de control. Cuando se verifique varias infracciones, solo se aplicará la más grave y será impuesta en el momento de verificarse la misma.
Una sanción es una multa impuesta por haber infringido una norma vigente, en este caso por infringir la Ordenanza Municipal 087. Tenemos tres tipos de infracciones que son muy grave, grave y leve. Las infracciones muy graves son la TX1, falsificar u obtener de forma fraudulenta el permiso de operación, credencial de conductor, fotocheck de conductor, sticker u holograma. Se sancionará con el 100% de una UIT y la medida preventiva aplicable es la retención, cancelación de credencial e internamiento de vehículo. TX02, prestar el servicio de taxi con vehículo no autorizado con los colores y o características que induzcan a error a los usuarios. Se sanciona con el 50% de una UIT. La medida preventiva aplicable es la retención de credencial e internamiento de vehículo. TX03. Conducir un vehículo del servicio de taxi sin tener el certificado de operación o credencial de conductor, que estos se encuentren vencidos. Se sanciona con una multa del 50% y la medida preventiva aplicable es internamiento de vehículo. TX04. Prestar el servicio de taxi bajo una modalidad no contemplada en la Ordenanza 087. Se sanciona con una multa del 50% de una UIT. La medida preventiva aplicable es la retención de credencial de conductor e internamiento de vehículo. TX05. Maltratar física o verbalmente a los pasajeros o terceros con ocasión de la prestación del servicio de taxi, y se sanciona con un 50% de una UIT y la medida preventiva aplicable la retención y cancelación de la credencial de conductor. TX06. Agredir física o verbalmente al responsable de la División de Transporte y Circulación Vial o al inspector de transporte municipal. Se sancionará con el 50% de una UIT y la medida preventiva aplicable es la retención y cancelación de la credencial de conductor. TX07. Negarse a prestar auxilio a heridos y accidentados. Se sancionará con el 50% de una UIT y la medida preventiva aplicable es la retención y cancelación de la credencial de conductor. TX08. Afectar al transeúnte al exceder la velocidad con el vehículo, cuando la calzada se encuentra húmeda por las lluvias u otros motivos. Se sancionará con el 24% de una UIT y la medida preventiva que se aplicará es la retención de la credencial de conductor por 30 días, pero si el conductor reincide en su infracción, se aplicará la cancelación definitiva de la credencial de conductor. TX09. Dejar abandonado a los pasajeros sin hacer llegar a su domicilio. Se sancionará con el 24% de una UIT y la medida preventiva a aplicarse será la retención de su credencial por 30 días. Si el conductor es reincidente, se procederá a la cancelación definitiva de la credencial. TX10. Prestar el servicio de taxi con un vehículo que no cuente con los colores y o logotipos característicos del servicio. Se sancionará con el 24% de la UIT y la medida preventiva que se aplique es la retención del credencial de conductor. TX11. Conducir un vehículo del servicio de taxi ocultando las características, tales como franja y escudo, de identificación de taxi. Se sancionará con el 24% de una UIT y la medida preventiva que se aplica es la retención de la credencial de conductor. TX12. Desviar el vehículo del servicio de taxi fuera de la ruta establecida por la autoridad competente. Se sancionará con el 24% de una UIT y la medida preventiva que se aplica es la retención de credencial de conductor. Será retenida por 30 días y si el conductor es reincidente se procederá a la cancelación definitiva de la credencial. TX13. No tener el certificado de constatación de características anual. Se sancionará con el 24% de una UIT y la medida preventiva que se aplique es el internamiento del vehículo. TX14. Conducir un vehículo del servicio de taxi sin portar en el momento de la intervención con la credencial de conductor o permiso de operación emitido por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Se sancionará con una multa del 12% de una UIT,
y la medida preventiva que se aplica es internamiento de su vehículo. TX15. Conducir un vehículo del servicio de taxi sin portar en el pecho el fotocheck del conductor emitido por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Se sancionará con una multa del 12% de una UIT y la medida preventiva a aplicarse es internamiento de su vehículo. TX16. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas o chachar cocas mientras se presta el servicio de taxi. Se sancionará con una multa del 12% de una UIT y la medida preventiva a aplicarse es el internamiento de su vehículo. TX17. No entregar a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas los objetos o equipajes olvidados por los pasajeros dentro del vehículo de taxi y se sancionará con una multa del 12% de una UIT y la medida preventiva a aplicarse es la retención de la credencial de conductor. TX18. Utilizar placa particular para el servicio público de taxi. Se sancionará con una multa del 12% de una UIT y la medida preventiva a aplicarse es la retención de la credencial de conductor. TX19. No exhibir el sticker u holograma del vehículo autorizado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas al momento de la intervención. Será sancionado con una multa del 8% de una UIT. TX20. Conducir un vehículo del servicio de taxi sin contar con el casquete o no tener la luz encendida del mismo en horas de la noche. Se sancionará con una multa del 8% de una UIT. TX21. Que el vehículo no se encuentre debidamente acondicionado para prestar el servicio de taxi. Falta de pestillos de control de apertura de puertas y el control de ventanas, cinturones de seguridad e implementos de seguridad. Se sancionará con el 8% de una UIT. TX22. Instalar luces psicodélicas al momento de prestar o brindar el servicio de taxi. Se sancionará con el monto del 8% de una UIT. TX23. En el momento de la intervención, no tener los elementos de seguridad o estos se encuentren vencidos. Se sancionará con el 8% de una UIT. TX24. No tener la carrocería del vehículo pintado íntegramente de color blanco. Prohibido la colocación de stickers ajenos a las características autorizadas. Se sancionará con el 8% de una UIT. TX25. Prestar 2 o más servicios simultáneamente. Se sancionará con el 8% de una UIT. Infracciones leves. TX26. Conducir un vehículo del servicio de taxi con vestimentas y calzados no apropiados para el servicio de taxi, como bibirí, short o sandalias. Será sancionado con una multa del 4% de una UIT. TX27. Prestar el servicio de taxi estando el vehículo sucio o en condiciones antihigiénicas. Se sancionará con el 4% de la UIT. TX28. No portar la cartilla del conductor en la parte posterior de los asientos delanteros. Se sancionará con el 4% de una UIT. TX29. Prestar el servicio de taxi sin adherir o pintar de color blanco el número de la placa del vehículo en la parte derecha del tablero del interior del vehículo. Se sancionará con el 4% de una UIT. Cabe mencionar que las infracciones que no tienen descuentos son las siguientes: TX1, TX2, TX3, TX4, TX5, TX6 y la TX7. Los procedimientos a seguir para retirar un vehículo internado en el depósito municipal son los siguientes: pagar la infracción. 2. Pagar el depósito por los días que está internado el vehículo. Se paga por día 16.90. Número 3. Pagar la liberación del vehículo, el monto de 9.90. Número 4. Llenado de un FUT en mesa de partes y solicitar la liberación del vehículo adjuntando los vouchers de pago. El encargado de realizar estos trámites será únicamente el propietario del vehículo internado. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino
Mi nombre es Joel Pedro Choquisuda Valladares, inspector de transporte de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. En esta oportunidad les voy a comentar sobre la Ordenanza 201 que regula el taxi seguro y saludable en la ciudad de Chachapoyas. 1. Lavarse las manos con agua y jabón líquido o desinfectante por un tiempo mínimo de 20 segundos y luego desinfectarlas con alcohol en gel antes de iniciar la jornada diaria. 2. Desinfectarse las manos con alcohol gel o líquido después de cada servicio. 3. Desinfección del vehículo después de cada servicio prestado. 4. Uso obligatorio de la mascarilla. 5. Prestar el servicio de transporte en un vehículo limpio y desinfectado, siendo esta una obligación del conductor. 6. Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de prevención contra la COVID-19. 7. Por ningún motivo prestar el servicio de transporte en casos de presentar sintomatología COVID-19 o haber tenido contacto cercano con alguna persona o lugar con riesgo de contagio por COVID-19 en los últimos 14 días. 8. Contar con la certificación otorgada por la municipalidad en medida de prevención del COVID-19. 9. El conductor deberá favorecer la ventilación natural de su vehículo. 10. Brindará el servicio de taxi solamente a los usuarios que utilicen mascarilla de protección. Si no la portasen, el conductor deberá exigirlo. 11. Se prohíbe los viajes compartidos a través del cual se une uno o más usuarios. 12. En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. En la desinfección del vehículo deberá prestar atención especial en las superficies que tiene contacto frecuente con el conductor y los usuarios, así como las manijas de la puerta, pasamanos, apoyabrazos y cinturones de seguridad. 13. El conductor deberá suspender la prestación del servicio de taxi si observa al pasajero con síntomas de COVID-19, por lo que debería informar a la autoridad más cercana y pueda recibir asistencia médica. Obligaciones del usuario. 1. Utilizar obligatoriamente una mascarilla en buen estado de conservación y limpieza. 2. En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. 3. No tomar el servicio de transporte para el caso de modalidad de taxi mediante viajes compartidos. 4. Se prohíbe arrojar desechos en el interior del vehículo como fuera del mismo durante el servicio de taxi. Cumplimiento de la ordenanza. Está a cargo de la Subgerencia de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad, en colaboración permanente con la Policía de Tránsito. La Subgerencia de Transporte y Circulación Vial otorgará una certificación de prestación de servicio en modalidad de taxi contra el COVID-19 y colocará una pegatina en la parte superior derecho del parabrisas del vehículo para que inicie su operatividad. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza generará a la apertura de un proceso administrativo sancionador con la imposición de una multa del 30% de una UIT, internamiento del vehículo en el depósito municipal de la municipalidad. Todas las infracciones gozan del beneficio del 50% de descuento siempre y cuando éstas sean canceladas dentro de los 5 días siguientes de su imposición. Caso contrario, no se podrá acoger al beneficio. La vigencia del presente cuerpo normativo se extenderá hasta que finalice el estado de emergencia sanitaria en el país, conforme lo señala el Decreto Supremo número 048/2020. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino. Mi nombre es Giovanni Cruz, soy la licenciada en Enfermería de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. En esta ocasión vamos a hablar sobre las medidas preventivas, las que debe tomar un conductor de taxi ante cualquier emergencia. Tiene que tener en cuenta las medidas preventivas dentro de su mismo auto. Tiene que portar un alcohol para desinfectar antes y después de que suba un pasajero.
Asimismo, tiene que contar con un botiquín de seguridad. El botiquín de bioseguridad tiene que contar con lo siguiente: un alcohol, un agua oxigenada, gasa, algodón, esparadrapo, venda elástica. También tiene que tener ahora obligatoriamente 1 o 2 mascarillas quirúrgicas. También tiene que tener por prevención las pastillas paracetamol, dimenhidrinato y omeprazol. El conductor de taxi tiene que tener en cuenta si el pasajero tiene tos, fiebre o algún malestar general que él pueda evidenciar, ¿no? De inmediato puede preguntarle o trasladarle al establecimiento de salud más cercano. De la misma manera, si el pasajero sufre algún incidente dentro del auto, un desmayo o cualquier asfixia o arritmia, el conductor lo que debe de hacer es llamar inmediatamente a las líneas de emergencia, al 116 y al 106. El 116 es la línea de emergencia, el 106 al SAMU. O de la misma manera pedir el apoyo de otro conductor y realizar las maniobras de primeros auxilios. También hay que tener en cuenta, aparte del botiquín de los primeros auxilios, la higiene del conductor y la higiene del auto, de la movilidad del conductor. Porque antes y después, como lo dije, de que suba el pasajero, tiene que desinfectar con alcohol. También lo que tiene que tener en cuenta el conductor de taxi es que el pasajero ya esté cumpliendo su tercera dosis de vacuna contra el COVID. Asimismo, el pasajero tiene que tener en cuenta que el conductor también porte su carnet de vacunación con su tercera o cuarta dosis. Es de suma importancia que el conductor mantenga limpio y con bastante higiene su vehículo, ¿no? Para poder trasladar al pasajero y tener una mejor atención. También es muy importante que todos los conductores sean conscientes, tanto para ellos y para sus pasajeros, el autocuidado, ¿no? Aconsejarle al pasajero, por favor, si va a toser, cúbrase con el brazo, por favor, señora, no se quite la mascarilla, él también tiene que hacer lo mismo, no tiene que quitarse la mascarilla, y tener siempre en cuenta las medidas de bioseguridad, como dije. Bueno, eso sería todo lo que un conductor debe tener en cuenta para sus pasajeros, y en caso de que haya una emergencia mayor, un accidente que incluya traumatismo, entonces de inmediato tienen que acercarlo al centro de salud más cercano. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi. Mi nombre es el licenciado Aiden Bustamante Sánchez, asistente de IPERU Chachapoyas. En esta oportunidad se les va a hablar de qué es nuestra oficina, que se encarga, nuestras funciones y también lo que es el servicio, la calidad de atención en el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas. IPERU es una oficina de servicio gratuito de información y asistencia al visitante o al turista nacional o extranjero. De manera gratis se le brinda la información, no solamente de lugares turísticos, sino de prestadores de servicios turísticos que cuenta la región Amazonas, brindando también una información actualizada, veraz, en toda la región. En Amazonas contamos con 2 puntos de atención, uno que es en la ciudad de Chachapoyas, a media cuadra de la Plaza Mayor, al costado de Salud, Ortiz Arrieta 630, y el otro punto de atención que tenemos en la estación de embarque Telecabina Escuela, con un módulo de información turística. Asimismo, para comentarles que tenemos canales de atención o de información, ya sea virtual o presencial. Por ejemplo, tenemos canales de información que son el contacto directo o el contacto personal. También pueden acercarnos o escribirnos al correo electrónico. Tenemos la página web, tenemos un WhatsApp que está funcionando las 24 horas, que es el 944-492-314, también por redes sociales o página web. Asimismo, se les puede brindar material informativo como son guías prácticas para el viajero en los diferentes idiomas de inglés o español de todas las regiones del Perú. También contamos con datos útiles, material ISU que pueden tener con código QR que se le puede escanear y se les puede brindar ese tipo de información. Contamos con una base de datos donde pueden encontrar información de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, prestadores de servicios que son los guías u orientadores locales, directorio de artesanos y también lo que son de tiendas de artesanales. En lo que forma parte de lo que es asistencia al turista, tenemos medios aliados que son
principales instituciones públicas como son Indecopi y la Comisaría de Turismo, en este caso en nuestra región Amazonas. Y se activa la red de protección al visitante o red de protección al turista en caso de algún desastre, incidencia, conflicto social, que se busca salvaguardar la vida e integridad de los visitantes. Ahora, calidad de atención en el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas. Bueno, son componentes que favorecen a la actividad turística en la región. Por ejemplo, tenemos servicios turísticos, planta turística, la seguridad ciudadana, la calidad de atención en ese campo que están lo que prestan el servicio de taxi interurbano en la ciudad. También tenemos los gestores de turismo, que son por ejemplo, DIRCETUR, el área de la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad, en nuestra institución, y también como Gobierno Regional Amazonas, que tiene su oficina de información. Y los atractivos turísticos, que son los principales motivos o inclinación de viaje de los visitantes que llegan a nuestro destino o a nuestra región Amazonas. Asimismo, contamos con eventos programados que se tiene en la ciudad, Por ejemplo, festividades importantes que son plasmadas o calendarizadas a nivel anual que se desarrollan. Y asimismo tenemos en la calidad de atención del servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas, definamos la calidad de atención cuando supera las expectativas del usuario o del visitante, La calidad se define como el servicio que el cliente espera recibir, y la satisfacción que se cumple al terminar el destino o el punto de llegada del usuario. La siguiente. ¿Qué hacer al tratar con un pasajero, sea turista o sea no sea turista, o sea un usuario? Saludar cortésmente, prestar toda la atención, hacer preguntas de manera adecuada, determinar para qué, para determinar sus necesidades, escuchar atentamente, brindar información fidedigna y dar gracias al usuario final. Recomendaciones en general. Conocer la ubicación de las principales instituciones o de lugares turísticos acá en la ciudad o en la región. Por ejemplo, cuando le toman un servicio de taxi para que les lleve hacia Huancas, manejar los tiempos, distancias, cuánto tiempo lo puede tomar, el kilometraje, por ejemplo, los 8 kilómetros que hay, conocer la ubicación de los principales atractivos dentro de la ciudad, si existen museos, si existen salas de interpretación, si existen lugares o atractivos naturales, conocer la ubicación de los atractivos de toda la región Amazonas, por ejemplo, dónde está ubicado Cuelap, en qué distrito, provincia o qué lugar existes, Asimismo, evitar mal de la ciudad en general, el rato que está prestando el servicio, contribuir a prevenir robos, desmanes o algún hecho o alguna situación que se presente en el momento de prestar su servicio. Otra recomendación que le puede dar a su usuario, que se diviertan en caso de lo que son acontecimientos programados, que son las festividades, una calendarizada que tenemos, la Virgen Asunta, por ejemplo, que se pueden formar bastante serie de actividades que son en los parques o plazas principales de nuestra ciudad. Ahora, ¿cómo debemos atender a un pasajero? La experiencia del pasajero empieza al momento que aborda el servicio de su unidad o de su vehículo, por decirlo así. Y cuando termina, ya se lo lleva a la expectativa. La experiencia vivida determina el servicio recibido. Eso puede ser para que repercuta en futuros clientes reales o potenciales que puedas tener. No sé, el marketing de boca a boca que te puede recomendar o te puede sugerir ese usuario. Focalízate en el cliente o en el pasajero cuando tú ya brindas en el servicio, El cliente busca dar un trato personalizado, prestarle atención a lo que requiera, ayudarle y realizarle las preguntas necesarias para asegurarse que todo saldrá de una manera correcta. Trátales con educación siempre, saludar cortésmente y no uses el mismo lenguaje o el tono de voz que con tu cliente. Y otra recomendación es los tonos de voz o el tono de tus audios que puedes manejar y evita contestar o realizar llamadas cuando prestas la conducción. Preguntas de lo que se puede hacer en lo que es pautas de conducta personal, mantener la unidad limpia, asimismo mantenerte de manera o vestirte de una manera adecuada, cortés,
no utilizar shorts, vivirís o sandalias al momento de conducir tu unidad, nunca tutear a tu cliente, ¿no? Mantenerse informado de qué son las actividades o lo que se presentan en la región y respetar siempre las señales de tránsito. Usar siempre frases de saludo de inicio y despedida, ¿no? Buenos días, buenas tardes, gracias por su servicio, esperemos que lo tengamos pronto por nuestra ciudad, cosas así que lo pueden repercutir con sus demás conocidos o familiares el usuario final. Otro es solucionar los problemas de manera o de forma rápida y satisfactoria, ¿no? Darle esa solución al pasajero o a tu usuario o a un visitante que lo tengas enfrente, porque la persona foránea siempre va a requerir de tu servicio, de tomar un transporte de taxi para que lo lleves, estación de bus hotel, paraderos, estaciones de ruta o también terminales privados que pueden ser. Escucha los comentarios y sugerencias de tu pasajero. Siempre es bueno, ¿no? Mostrar predisposición y valorar su opinión siempre, lo importante, ¿no? Darle las gracias por sus críticas constructivas porque eso mejora o ayuda a contribuir con la formación. Dar la oportunidad al pasajero de dejar comentarios, siempre, ¿no? Y de esta manera es mucho más fácil tomar decisiones y también trabajar de manera idónea. Resumen de buenas prácticas en relación a lo que es presencial con tu usuario, con tu cliente o con tu pasajero en estos casos, ¿no? Evitar conversaciones o llamadas cuando tú prestas tu servicio. La relación con tu usuario siempre debe de ser usted, por más que sea menor o mayor de edad. Usted debe conocer el destino y los principales lugares turísticos. Se manifiesta de un nivel de siempre prestar predisposición, pero al inicio del servicio deberá acordar el recorrido que va a realizar y se debe facilitar el acceso al servicio, específicamente lo que son para adultos mayores, darle las facilidades de lo que se puede, o si es tu pasajero con capacidades diferentes, brindarle todas las facilidades para que tu servicio sea lo correcto. En cuanto a una nueva imagen del servicio, ¿no? Empiece el día con una actitud positiva, con tu unidad limpia, con tu medio de trabajo, un buen mecanismo o mantenimiento mecánico que lo puedas dar a tu unidad, no rebases los límites de velocidad, sea tanto urbano o interurbano que salgas en ruta, revisa los asientos siempre de tu vehículo que estén en perfectos estados y no arroje basura o esas cosas durante la conducción delante de tu pasajero. Y sobre tu unidad de transporte, ¿no? Velar por la limpieza y conservación de la misma, siempre eso, tanto interna como externa de tu unidad. Darle mantenimiento adecuado, preventivo. El volumen de la música siempre tiene que ser de tonos bajos para no generar incomodidad con tu usuario, y la unidad siempre debe estar limpia, ¿no? Interior y exterior. Finalmente, ¿cómo medir la satisfacción de un pasajero, de un cliente o de un usuario? Poder decirlo así. La mejor promoción es la que te va a hacer esa persona o ese usuario cuando ya termina su recorrido, ¿no? Tu pasajero tenga una experiencia positiva. ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que ese usuario tenga esa amabilidad de decir, ¿sabes qué? En Chachapoyas me trataron así o me dijeron así. Cosas así que te pueden ayudar a contribuir con el nivel de promoción de la ciudad. Recuerda, lo primero es el cliente y después todo lo demás, sea lo que pase. Gracias. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi. Mi nombre es Nixon Muñoz Inga, miembro de la Compañía de Bomberos 101 y Usurco Chachapoyas. El día de hoy se va a realizar la capacitación de uso y manejo de extintores para todos los compañeros que prestan el servicio de taxi en la ciudad de Chachapoyas. Empezamos. Uso y manejo de extintores. Primeramente hay que ver qué cosa es el fuego. El fuego es una reacción química en cadena donde tiene que haber tres componentes, ¿no? Lo que es el oxígeno, el combustible y la calor. Y también ahora ya actualmente se lo conoce como el tetraedro del fuego, que es oxígeno, combustible, calor y la reacción química en cadena, ¿ya? Hay que saber qué cosa es el fuego. El fuego
El fuego es cuando prendemos un encendedor, cuando prendo una vela, cuando prendo mi cocina. Ese es el fuego. Ahora, cuando hablamos de incendio, es algo que está fuera de nuestro control, que no lo vamos a poder combatir nosotros con estos equipos que tenemos acá, con los extintores, ¿ya? Para entrar al tema de los extintores, se tiene que ver, se tiene que conocer y saber cuáles son los tipos de fuego. Tenemos 5 clases de fuego. Tenemos los sólidos inflamables, que son los fuegos de clase A. Son los ocasionados por maderas, papeles, cartones. ¿Cómo se puede combatir este tipo de fuego? ¿Se puede utilizar mi extintor? Claro que lo puedo utilizar mi extintor. En los fuegos de clase A tengo los fuegos de clase B, que son los líquidos inflamables, que viene a ser lo que es la gasolina, los aceites, los productos derivados del petróleo. Ahí se ocasiona un fuego de clase B. ¿Lo puedo combatir con mi extintor? También lo puedo combatir, porque acá el extintor me indica para qué tipo de fuego lo voy a utilizar. Ahora vemos ya los tipos de fuego de clase C, que son los eléctricos energizados. Este tipo de fuegos, más que todo, es en equipos eléctricos, en televisores, en computadoras. Ahí, cuando vemos ese tipo de fuego, lo que nunca debo utilizar es agua, ¿ya? Porque ustedes saben, si a un fuego de clase C lo echo agua, el agua es un conductor de electricidad y me va a agarrar la corriente, por lo tanto no lo puedo utilizar. En un fuego de clase C lo que tengo que hacer es bajar la cuchilla de suministro de energía, mantener la calma y utilizar mi extintor que tengo a la mano. Acá también la flechita me indica el extintor, que son para los fuegos de clase C. Ahora pasamos a los fuegos de clase D, que son las aleaciones metálicas. Este tipo de fuegos son metales combustibles, es el magnesio, el aluminio, el sodio. Ahí se producen los fuegos de clase D. Este tipo de fuego mayormente se produce en los aeropuertos, en grandes fábricas. ¿Qué tipo de extintor utilizan para combatirlo? Lo utilizan el extintor de espuma. Y por último tenemos los fuegos de clase K, que son las grasas comestibles, encontrándose en aceites vegetales, en las cocinas, en los restaurantes. Se da este tipo de fuegos. ¿Lo puedo utilizar mi extintor? Claro que lo puedo utilizar. Utilizo mi extintor y lo va a apagar en un pequeño amago de fuego, ¿ya? También hemos visto ya 5 clases de fuego, también se diferencian por sus colores. Los fuegos de clase A siempre se va a ver el color verde. Los fuegos de clase B se va a ver el color rojo. Los fuegos de clase C se va a ver el color azul. Los fuegos de clase D el color amarillo, y los fuegos de clase K el color negro. Se va a ver la diferencia, ¿ya? Ahora, como ya hemos hecho el reconocimiento de las clases, vamos a pasar a los extintores. ¿Qué son los extintores? Son equipos portátiles, fáciles de transportar y fáciles de trasladar, como los que tenemos acá enfrente. ¿Ya? Vamos ahorita a ver las partes del extintor. Tenemos acá como un relojito, que es el manómetro. El manómetro nos va a indicar, si la flechita está en la parte verde, nos va a indicar que este extintor está operativo. Si el extintor nos marca en la parte de abajo, en la parte rojita, significa que el extintor ya está descargado. O también nos puede indicar en la parte más arriba que está sobrecargado también. Eso hay que tener bien en cuenta, ¿ya? Si estaría sobrecargado, lo regresamos ya al proveedor para que lo recomponga el extintor. Tenemos el cilindro o botella, o la base, como se llama, donde se almacena el agente extintor. En este caso tenemos el PQS, el polvo químico seco, ¿ya? Tenemos acá el mango, la asa o gatillo, o palanca también se lo llama. Tenemos el pasador de seguridad, es este fierrito, y también el precinto de seguridad, que fácilmente dándole la vuelta se rompe y lo podemos utilizar. Tenemos también acá la manguera, tenemos la boquilla y la etiqueta de instrucciones. ¿Ya? Acá en la tarjetita de instrucciones, ahí nos dice también el extintor para qué tipo de fuego se utiliza. También está la instrucción 1, 2, cómo lo debemos de utilizar. Viene también acá su fecha de vencimiento del extintor, ¿ya? Y por último tenemos acá
una tarjetita de inspección. Esa tarjetita es para hacer a veces cualquier anomalía que tenga el extintor, lo tengo que anotar acá. Y también cuando hago el mantenimiento del extintor, tengo que anotar qué mes hice el mantenimiento. ¿Cómo se hace el mantenimiento del extintor? Lo pueden hacer todos ustedes simplemente de esta manera. Nuevamente se lo baja, todo el polvo baja en 3 oportunidades. Quiere decir que mi extintor ya le hice el mantenimiento, ¿no? Y próximamente acá lo anoto ya qué mes hice el mantenimiento. Espero 1 mes o 2 meses, nuevamente hago eso con mi extintor. ¿Con qué intención? Si el extintor lo dejo así en un solo sentido, todo el polvo se va a pegar en esta parte y al momento que voy a utilizarlo ya no me va a servir. Ya. Ahora, para cada cuánto tiempo lo voy a recargar mi extintor. Todos los extintores se recarga cada año, lo utilice o no lo utilice, cada año tengo que recargarle mi extintor. Ahora, para recargar mi extintor, lo recomendable, que siempre recomendamos nosotros, que siempre, si su extintor ya se venció, ya tiene 1 año, vayan, lo utilicen, hagan una práctica ustedes, fuera de la ciudad, de un campo abierto, saco mi precinto, mi seguro, utilizo mi extintor, lo descargo todo el extintor y luego lo llevo ya a la casa para que lo recarguen. ¿Por qué motivo? Si yo llevo mi extintor, esta etiqueta, simplemente se lo echa un líquido y se despega la etiqueta fácilmente y lo puedo colocar otra etiqueta y listo. Como yo sé que mi extintor realmente lo han recargado, como tengo la seguridad, ¿ya? Tenemos los extintores portátiles, los portátiles son los que tenemos acá, son menores a 20 kilos. Y también tenemos los extintores rodantes, que son mayor a 20 kilos, que son extintores que tienen 50 kilos y que son con unas rueditas, ya que se lo puede transportar. Tenemos diferentes tipos de extintores. Acá tenemos de PQS, tenemos extintores de CO2, tenemos extintores de agua, tenemos extintores de espuma, tenemos extintores de agua pulverizada, tenemos extintores de acetanio de potasio, pero más lo que utilizamos acá en nuestra zona son los de PQS. Y ahí las recomendaciones sería también que a los compañeros que manejan su vehículo taxi, que siempre su extintor lo tengan en una zona fija en su carro. Adecúenlo una zona, ténganlo ahí bien seguro para que no haya problema, porque si yo solamente pongo en la maletera de mi vehículo, el extintor en el movimiento que hace se va a romper el precinto y se va a salir todo el polvo químico seco. Muchísimas gracias por la atención, hasta otra oportunidad. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.